Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo. Hoy vamos a hablar de alimentación e impacto ambiental, que tantas dudas tenemos, y hoy tenemos de invitado a la diosa de Irene Weiss. No saben, un amor de ser humano de otro planeta. Vamos a hablar de todos los temas que me llenaron de preguntas, tengo todo anotado. Les cuento, ahí Irene ya se unió, así que la vamos a estar invitando. A ver, Irene, si te sumas. Hola, Ahí está. Hola, Irene, bienvenida. gracias, qué placer. El placer es mío. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te voy a hacer una breve presentación y hoy por hoy Instagram nos tiene muy cortito el tiempo, nos tiene 1 hora y se cortan los vivos, así que voy a ir directo al punto. La voy a presentar a Irene, que es lo más, ella es súper humilde. Al momento de presentar dice, no, decí Irene, a mí me gusta acercarme a la gente, pero yo les voy a contar muy poquito. Irene es bióloga, ecóloga, científica, es docente de grado y posgrado, estudió en la UBA, en Oregon State también, si no me equivoco, que es donde hizo su estudio de ecóloga. Así que bueno, una gran referente en todo lo que se genera en cuanto al impacto ambiental, y qué mejor que tenerla hoy como invitada para hablar de alimentación e impacto ambiental. Un gusto, Irene, mil bienvenida a esta comunidad. Gracias, Antonella, con mucho placer, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que me emociona lo que dijiste, Ay, pero con sos mucho gusto. una No hermosa. soy, no soy tan diosa. Sí que lo sos. Soy- No voy a decir la edad de Irene porque no sé cómo Podés lo tomaría, decirla. pero Irene está en formol, Irene se cuida mucho, entonces está impecable. Irene, te voy a pedir algo. ¿Puede ser que esté el teléfono apoyado? Porque si está apoyado hace rebote en el audio. Ah, espera, sí, lo tengo apoyado porque no tengo atril para sostenerlo. Bien, habría que tener alguna cosita que lo sostenga más arriba porque si no se hace mucho eco con la voz. Espera, voy a ver si puedo poner alguna otra cosa, a ver ahora, algo que no sea, porque estaba apoyado en la computadora, a ver ahora, ¿me escuchás Claro. mejor? A ver, ahora sí, se escucha mejor. Sí, Perfecto. ¿Nos escuchan puse todos algo, bien? Pueden dejar ahí sus mensajitos mientras nos pueden ir puse preguntando. algo de madera, porque estaba apoyado en el metal de la computadora, puse algo de madera que no es, que no transmite la vibración, así que, ¿se Impecable. escucha bien? Sí. Bueno, mirá, me hice un machete para hacerte, te quiero hacer 1000 preguntas. Vamos a necesitar, como dijiste vos, 7 horas para todo eso, una masterclass. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con la primera pregunta, que hasta es una pregunta que me he hecho yo. ¿Esto será una utopía o puede ser real? Y es, ¿se puede alimentar el mundo sin la industrialización y el procesamiento de todos los alimentos? Como uno va y piensa que solo se puede alimentar si va al supermercado. Y yo digo, si el supermercado no existiera, ¿nosotros podríamos gestionar la alimentación? Sí, bueno, vos sos muy joven, pero cuando yo era chica, me acuerdo que bueno, no existían los supermercados que después aparecieron con el tiempo, por lo menos acá en la Argentina. Y yo iba, mi mamá me mandaba vivía en un barrio, y cuando, por ejemplo, me mandaba a comprar galletitas, y las galletitas te las venían en un tarro, la gente grande se debe acordar, en un tarro de grande, y te las vendían sueltas en una bolsita de papel madera, ni siquiera el plástico. ¿Se escucha bien o rebota la voz? Ah, Perfecto. bueno. Y porque yo te escucho con un poco de eco, pero si no, si la gente escucha bien y vos me escuchás bien, entonces no hay problema. Sí. Entonces, o sea, vos ibas a comprar la carne a la carnicería, la verdura a la verdulería y frutería, o sea, no había supermercados. Entonces, y tampoco se usaban los agroquímicos que se usan hoy.
Ujú. Yo te digo, no es una utopía. Lo que pasa es que con el tiempo empezaron las grandes corporaciones a crecer, las multinacionales, digamos, de la química orgánica, empezaron a aparecer los productos agroquímicos sintéticos de síntesis, ¿no? O sea, los fertilizantes y los plaguicidas orgánicos, y eso fue ya, a partir de ahí, fue imparable. O sea, realmente es falso que no se pueda alimentar al mundo si no es de esa manera. Si no, mirá cómo Europa está volviendo atrás a las huertas agroecológicas, está empezando a generar ciudades, de lo que llaman ciudades de 15 minutos, que vos no necesites ir a más de 15 minutos de tu casa para conseguir todo, para disminuir la huella de carbono, Totalmente. para que la... Mira, voy a hacer una pausa ahí porque muchas veces yo hablo de, nombra esas palabras y me dicen, ¿y qué es la huella de carbono? Así que por ahí te voy a ir frenando para que Sí, algunos sí, no hay temas problema. queden marcados. Y voy a agregar algo a lo que estás diciendo. El movimiento Slow Food, que se representa con un caracol, que es como, bueno, no necesitamos movernos más que en esto que vos decís, en 15 minutos a la redonda para conseguir y recurrir a nuestros alimentos. Y no soy tan joven como crees, porque viví la época de las latas. Yo, lo que pasa es que soy del interior, yo soy de Necochea, entonces recuerdo ir a la panadería y comprar los paquetes de la manera que vos contás. Y, y también esto de volver a la esencia, ¿no? Que los alimentos, ¿cómo podemos hacer para que no generen huella de carbono? ¿Y qué es la huella de carbono en un alimento? Mira, la huella de carbono es la huella que vamos dejando en cada una de las actividades que hacemos. Si vos, por ejemplo, comprás en el supermercado algo que se cosechó, por decir algo, ¿no? No sé, se cosechó en algún lugar de América Latina, después fue a, no sé, a la Asia, donde lo procesaron de manera barata, con mano de obra muy económica, después fue a Estados Unidos, donde se envasó y se empezó a vender, y después se importó y se trajo acá. Vos imaginate el viaje en barco, en avión o en lo que fuere, o sea, el tiempo y no solamente la cantidad de combustible que se utiliza, ¿no? En todo ese transporte, eso se llama huella de carbono. O sea, nosotros somos carbono, los seres vivos tenemos carbono, todo tiene carbono. Entonces, por eso se le llama huella de carbono. Pero en realidad es la forma de entender que todo lo podés conseguir siempre muy cerca, siempre y cuando vos te acostumbres a alimentarte de productos de estación, como cuando yo era chica. Por ejemplo, yo pedía, no sé, duraznos en invierno, y mi mamá me decía, no, mira, no hay duraznos en invierno, comé mandarina. Entonces, cuando llegaba el verano, yo decía, bueno, quiero... no sé, quiero durazno, quiero damasco, quiero pera. No, no hay. O sea, vos fíjate que ahora tenés de todo el año, y muchas de las frutas tienen gusto a A nada, nada, artificial. Yo totalmente. cuando empecé a hacer mi huerta en el jardín, en mi casa, por suerte, bueno, tengo la ventaja de tener una casa, pero cuando empecé a cultivar mis propios tomates, ahí me di cuenta realmente de que el tomate tenía otro gusto diferente del que uno compra en el supermercado, porque en el supermercado parecen de plástico. Decís que Totalmente. se me acabó la platita de tomate con todos los palitos cuando empecé a tener perro, porque bueno, viste, los perros adoran eso. Así que Bueno, ahora, yo hablo chau un tomate. montón de los alimentos, por ejemplo, cuando dicen, bueno, usamos dátiles, bueno, podemos usar pasas de uva que nos van a endulzar de la misma manera y y no tenemos que consumir los dátiles que vienen desde Turquía. Y Claro, mismo con Medio las frutas, Oriente, si no es de nuestro Medio cuerpo. Oriente, acá no hay dátiles, claro. Totalmente. Y hay voy a decir un alimento súper simple para que entiendan este concepto. Nuestro cuerpo, vieron que cuando empieza el invierno empezamos a decir, bueno, necesito vitamina C, ¿sí? La gente se empieza a suplementar. Y la naranja está de oferta, ¿por qué? Porque es el fruto que en ese momento nos va a dar el nutriente que necesitamos. Y es una vitamina que no necesitamos acumular en el cuerpo porque es hidrosoluble, la vamos a eliminar. Entonces todos los días tenemos que consumir esa naranja. Bueno, no me quiero ir de Siempre y tema cuando, igual.
Agrego una cosa, siempre y cuando el jugo lo hagas, bueno, si comes la naranja en el momento sí, pero siempre y cuando el jugo lo hagas en el momento, porque justamente como es una vitamina que además encima es fotosensible, vos debes saber, por supuesto es igual que yo, con acción de la luz, por eso los hoteles internacionales, los hoteles de 5 estrellas que te ponen jugos en el desayuno, las jarras tienen que ser de acero inoxidable o estar cubiertas con una servilleta, no pueden ser de vidrio, porque si le da la luz al jugo de naranja natural, no, se le va toda la vitamina C porque es Igual, fotosensible. yo ya los he educado, la naranja se come entera, la fruta se come entera, Sí, necesitamos es verdad. fibra, Sí, yo la además como de eso. entera, pero viste que hay Exactamente. gente que hace jugo. Bueno, voy a pasar, tengo un salpicadito de temas y hay algo que vos explicás muy bien. Me voy a ir al tema pesca de arrastre y tema petrolera, ¿sí? Vamos a meternos en nuestro mar argentino y en todo el daño que están generando en el sur del Atlántico, con el saqueo que le hacen a nuestra fauna. Así que bueno, vamos a meternos un poquito en ese tema que está en auge hoy por hoy. Contanos, explícanos un poco la exploración sísmica profunda, porque no es un detalle menor que sea profunda y el daño que le van a generar a nuestra fauna en nuestras costas argentinas. Sí, bueno, ese es el tema te diría de esta quincena, porque desde que explotó la noticia que el 30 de diciembre se aprobó la exploración profunda en el mar argentino, o sea, es una etapa previa a la explotación, lo cual no quiere decir que encuentren petróleo y que después lo saquen, pero de todas maneras con la exploración vos ya tenés un impacto ambiental muy grande, porque si bien hay plataformas, sobre todo de gas, en el mar argentino, son de aguas someras, o sea, son de menos de 100 metros todas, 20, 30, 40 metros. Lo que quieren hacer es buscar a entre 1.700 y 3.800 metros de profundidad, eso se llama exploración sísmica offshore ultra profunda. Entonces, como no podés, digamos, hacerlo de otra manera que te da la tecnología actual, que es con un bombardeo de aire comprimido, con cañonazos desde un barco, para que pueda llegar al fondo y rebote, o sea, se produce una onda acústica que rebota, es parecido a, digamos, salvando por supuesto las escalas, ¿no? A lo que y la diferencia, a lo que se hace cuando en los embarazos se hacen ecografías. O sea, vos lo que haces es recoger o sea, ¿qué hace el aparato? El aparato con una onda, digamos, que vos producís, recogés cómo se va viendo cada uno de los órganos y cómo es el bebé y el formato, etcétera, y eso el aparato lo registra en 3D o en 4D si es una película. Esto mismo a gran escala se hace desde los barcos y después cuando vuelve de rebote, digamos, la información la recogen los barcos, en una parte de atrás tiene una cola como si fuera el velo de una novia, donde están todos los sensores, y ahí los geofísicos, los ingenieros o los geólogos recogen la información y hacen los mapas 3D. Pero esto lo que tiene de problemático es que si bien para el ser humano al oído son como bombardeos así que no generan mucho ruido, porque además la gente usa ahí arriba, viste, esos, ¿cómo se llama? Bueno, Sí, protectores protectores. auditivos. Eso, protectores auditivos. En realidad nosotros no tenemos que centrar todo desde nuestro punto de vista antropocéntrico, porque vos tenés muchos animales que tienen muchísima mayor sensibilidad en el mar y toda esa vibración les produce, primero que los desorienta, en el mejor de los casos los desorienta, le trae problemas neuroendocrinos, los estresa, no saben dónde están, o sea, la sensitividad de muchos, por ejemplo, de los cetáceos sobre todo, ¿no? Las ballenas, los delfines, las orcas, las toninas. Después tenés pinnípedos, que son los lobos marinos, tenés peces. Los peces tienen una línea lateral y un otolito, que es una, como dice la palabra, oído, lito, piedra. El otolito le permite a los peces, es como una piedrita que está flotando, que en la evolución a nosotros se nos transformó en el oído interno, y a ellos se les mueve como si fuera la piedrita, como si fuera el principio de Pascal, ¿viste? De la gotita que usan los albañiles para ver que una pared esté derecha. Bueno, ellos así saben que están nadando derechos y no se tuercen. Entonces todo eso se desequilibra con todas estas vibraciones que produce todo este movimiento en la exploración ultraprofunda y se hace un desastre. En general, en el peor de los casos, los animales mueren. Entonces, por eso es que es tan preocupante, porque en ese caso de que sea a tanta profundidad, imagínate el impacto que tiene que tener un cañonazo para que llegue a esa profundidad. Es la primera vez en la Argentina que se hace a esa profundidad. Llega a 3.500 metros de profundidad. Entre 1.700 y 3.800 es lo que se calcula que tienen que buscar. Yo te digo la verdad, yo tengo mis dudas, yo tengo un hijo geofísico. La vez pasada estuve charlando varios
varias horas con él sobre el tema y él me decía, mamá, no creo que encuentren petróleo, a lo sumo encontrarán gas, que ya hay gas en la plataforma, ya se sabe, ¿no? De hecho lo extraen, pero petróleo no creo que encuentren frente a la provincia de Buenos Aires. O sea, aparte, a mí en un punto yo diría que me da risa, pero en realidad es para llorar, que piensan que con eso se va a pagar la deuda externa. ¿Vos sabés el tiempo que se tarda primero hacer toda esa movida de exploración? Después, que empiecen los permisos, qué sé yo, que instalen las plataformas, después que empiecen a hacer la prospección, después a explotar, recién después a transportarlo, después recién a exportarlo. O sea, es una locura, van a tardar décadas. Entonces, yo realmente no entiendo cómo dicen, sí, con eso se paga la deuda, como si fuera, no sé, disculpen la terminología, moco de pago, o sea, Libre, como si acá. mañana ya vamos a tener el petróleo. Primero, no sé si hay petróleo, es muy probable que no haya, pero mientras tanto el daño de la exploración ya se hizo, ¿entendés? Por eso es que hay muchos países que no permiten eso. El daño a la fauna. Bueno, en UK, en Reino Unido, lo voy a enlazar esto porque en realidad estamos hablando del daño que se genera en la fauna, ¿no? De nuestra costa argentina. Y en UK veía cómo hicieron en Greenpeace que tiraron piedras para evitar la pesca de arrastre, que la pesca de arrastre te arrastra toda la fauna por completo. Y un poco es eso lo que están haciendo en el sur, que gracias a Dios evitó que se pusieran las salmoneras, que son, contanos un poco, ¿cuán Eso es otro tema, o sea, la pesca de arrastre, o sea, es otro tema. Yo lo que les quería comentar, yo uso todas las redes, yo tengo canal de YouTube que, digamos, rechacé la monetización porque quiero que sea un servicio, no me interesa ganar plata con eso. Entonces, por eso sí, lo buscan bajo mi nombre, como Irene Weiss, no están en todas partes. Todos estos temas yo los tengo largo y tendido explicados en el canal de YouTube, porque en un vivo de 1 hora, ¿viste? Nosotros vamos haciendo un salpicado, pero ahora me acordé de comentarles eso por si quieren, si les interesa un tema y quieren buscar más, que scrollen en mis videos, van a encontrar de todos estos temas mucha información. De hecho, hice varios vivos con una licenciada en administración de Costa Rica que estuvo viviendo en Santo Domingo. Hice el año pasado, en el 2021, en el 2020, hicimos varios vivos de distintos temas, y este tema es un tema que a ella le preocupaba mucho. A ella le gustan mucho los temas ambientales, pero conoce poco, está recién aprendiendo, porque obviamente ya se formó como licenciada en administración, pero a mí me encanta, y bienvenido sea la gente de otras carreras que quiere conocer los temas ambientales, porque son todos transversales, es parte de nuestra vida. Mira, me cambié los lentes pensando que no me iba a hacer este reflejo la luz que tengo porque yo no tengo el aro que tenés vos, viste, tan profesional, que se te reflejan los lentes. Me doy cuenta porque se te reflejan los lentes. Yo tengo una lámpara común y bueno, pero bueno, me cambié los lentes, pero no sirve de nada, me hace un reflejo acá que parece no divina, Irene, estás divina. No me importa. Bueno, Bueno, mira, entonces te cuento, ella estaba interesada en esto, te termino de redondear rápido. Estaba interesada en esto y bueno, hicimos vivos en la época que se podían hacer vivos más largos incluso, viste que no te cortaba Instagram. Entonces, todos esos vivos yo los descargué y los puse en mi canal de YouTube. Así que estos temas están explicados. En Costa Rica era tremendo, pero fue tal la movida que hicimos en toda América Latina. Yo fui embajadora de los premios Latinoamérica Verde el año pasado, que son como los Oscars de la sustentabilidad. Hicimos una movida tan grande, los embajadores, que directamente de Costa Rica, que es el país que por cantidad de habitantes y por territorio que tiene más áreas protegidas del mundo. Entonces, que hiciera una cosa así, que pudieran permitir la pesca de arrastre con redes que hacen un desastre, porque sacan los corales, sacan, digamos, todo un ecosistema que tarda centenares de miles de años en formarse, y que después todo eso lo tiran, porque no se aprovecha más que las especies de valor comercial. O sea, sacan estrellas de mar que las vuelven muertas al mar, cangrejos, qué sé yo, un montón de animales que no se venden, ¿no? Entonces hacen un desastre. Realmente la pesca de arrastre es de lo peor de la pesca, y hay muchos lugares donde ya está prohibido. Sí, se generan estas áreas protegidas que son tan importantes. ¿Sabés que, tuve la posibilidad de estar un tiempo surfando ahí en Costa Rica? Y algo que me llamó la atención, y digo, ¿por qué no gestionamos este tipo de acciones en nuestro país que es tan maravilloso? Cuando te vas de Costa Rica, te hacen pagar, no recuerdo exacto, pero alrededor de $120, que es para preservar todo el patrimonio verde que tienen y para el cuidado. Y te dicen, por haber tenido la posibilidad de ver toda esta belleza planetaria, te pedimos que pagues esto. Es como un fee que piden para la naturaleza. Me pareció Sí, una lo acción sé, lo sé. preciosa.
Yo estuve hace muchos años, cuando volví de Estados Unidos de mi posgrado, la OEA me contrató para hacer algunos trabajos de prevención y también de descontaminación en Centroamérica. Y estuve en Costa Rica. En aquel momento estaban recién empezando, te estoy hablando de la década del 80. Estaban recién empezando, pero es un país maravilloso, así que es una pena que a veces más que nada yo te diría, esto es un tema de ignorancia de los funcionarios, no o sea, de falta de conocimiento, ahí no se trata de pensar, bueno, vaya a saber lo que le ofrecieron, o son corruptos, o no sé qué, no, es ignorancia. Vos fíjate que hoy, por suerte, en la Argentina, se acaba de sancionar, no hace meses, no hace tanto, la ley Yolanda, en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina, que yo la conocí, era una mujer excepcional, murió hace unos años, de 90 y pico, pero yo la conocí cuando fue funcionaria en los 70. Ella era la secretaria en el último gobierno de Perón. Y me tocó coincidir en congresos con ella, y una persona totalmente autodidacta, porque ella era doctora en química. En aquel momento los químicos no hablaban de temas ambientales, ¿viste? Entonces, esta ley, bueno, lleva el nombre de ella justamente porque ahora los funcionarios de todos los niveles, municipales, o provinciales o nacional, o del gobierno nacional, tienen que saber temas ambientales. No pueden decir, esta acción yo la hice erróneamente porque no sabía. Bueno, no sabías, tenías que haberte informado, tenías que haber averiguado antes de firmar eso. Entonces, ahora, bueno, recién se está empezando con la ley Yolanda, pero yo creo que fue muy positivo, igual que la ley de educación ambiental integral, que tuve la posibilidad de participar del texto, que sea bien transdisciplinaria, que esté en todos los niveles de educación. La parte educativa formal sería la de la escuela. Después, cuando se habla de funcionarios con la ley Yolanda, vos hablas de formación ambiental, no de educación, porque hay gente que ya fue a la escuela, no gente grande. Así que yo creo que estamos en una transición, nos tenemos que dar tiempo, trato de ser optimista, pero estamos muy cerca de lo que se llama el tipping point en inglés, que es el punto de no retorno. Hay gente que ya dice que estamos en el punto de no retorno con la crisis climática. Yo quiero creer que estamos a tiempo de revertirlo, por lo menos para pensarlo para mis hijos y mis nietos, porque si no, ¿qué nos queda? A ver, Ire, te voy a hacer una pregunta, y esto desde mi total ignorancia, ¿no? Cuando hablamos de la era del Holoceno, y hoy por hoy que se dice que terminó la era Holoceno, que fue la que generó la estabilidad planetaria para que podamos ser la humanidad que hoy somos. Y hoy por hoy que se dice que estamos en la era del antropoceno, ¿sí? La era del hombre, que es como esta nueva creación que ha tomado tanto auge en estos 50 últimos años. Si nosotros no revertimos esto, ¿hacia dónde va el planeta? Por ejemplo, digo, el calentamiento global, el calor que ha hecho hoy por hoy, que no nos permite ni siquiera predecir qué clima estamos teniendo con esto que se han corrido los trópicos, ¿no? Que cada vez hacen más calor cercano a los polos. ¿Qué se puede hacer? Vos, que sos tan sabia, ¿vos qué dirías? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No soy tan sabia, te digo lo que sé, todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes, como decía Einstein, ¿no? Yo de nutrición no sé lo muy básico que sabe cualquier persona, y o sea, en eso vos me ganás, o sea, todos somos ignorantes en muchos temas. Te digo lo que yo sé, en realidad a ver, todo lo que es la zona de clima templado se está subtropicalizando. La parte subtropical, digamos lo que sería nuestro centro norte del país, se está tropicalizando, y la parte de estos trópicos se está poniendo mucho más caliente, ¿no? Y por supuesto los polos se están atemperando, se están volviendo un clima mucho más suave, más mild, como dicen en inglés. Lo que pasa es que eso es algo que ya quedó, o sea, lo que nos queda a nosotros ahora es de alguna manera adaptarnos a eso, porque sí tenemos que volver a pensar que no podemos pasarnos de 2 grados, como dice el panel intergubernamental de cambio climático. Lo que pasa es que a veces hacen las reuniones que a mí sinceramente me parece que son payasadas, porque se gasta un montón de plata en reuniones donde se toman decisiones, firman cosas, se habla mucho, y después cuando llega el momento de ir a la acción,
no se hacen esas cosas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos es un país que salvo algunos estados, digamos, con gente que tiene decisiones acertadas, en algunos otros hay muchos que se resisten a perder ese American Way of Life, o sea, ellos quieren morirse de frío en pleno verano con el aire acondicionado muy bajo, o morirse de calor en invierno con la calefacción a todo lo que da. Yo te voy a contar, por ejemplo, en la Oregon State University, donde yo estudié y donde también trabajo, durante mucho tiempo hubo digamos, sería el dean, sería como el decano acá, de una facultad, que el tipo era médico neonatólogo, entonces él dijo, si los bebés cuando nacen pueden estar en una nursería, invierno-verano, 23 grados, con una cantidad de temperatura fija, ¿cómo no vamos a poder estar a 23, 24 grados siempre los seres humanos? Mucho antes que se dijera que acá hay que poner el aire acondicionado a 24 grados y no más frío. Estoy hablando de los años 80. Entonces él hizo que quede fijo, hay como si fuera un botón que te permite cambiar la temperatura de los ambientes, porque yo me acuerdo que al principio, cuando yo fui a estudiar allá, en pleno invierno yo iba caminando con raquetas en los pies, porque cuando empieza el semestre de invierno, en el mes de enero, como si fuera ahora, está todo nevado, porque está a la latitud de Río Gallegos, ¿viste? Entonces hace frío, nieva, entonces yo me empezaba a sacar en el locker, ¿viste? Las capas de la ropa, iba con ropa de nieve y me iba empezando a sacar la ropa y me quedaba en t-shirt, o sea, en remera. Y en realidad no pasa nada si te quedas con un suéter. O en verano, lo mismo. Yo tenía que llevarme un abrigo porque me moría de frío en las aulas. Y ahora no, ¿viste? Porque entonces la temperatura queda fija. Y vos sabés la cantidad que se ahorra de energía, porque ellos decían, bueno, en general, el norteamericano promedio, te lo digo como ejemplo, que es lo que yo conozco, pero eso pasó en muchas partes del mundo, de los países llamados del primer mundo, donde la gente dice, bueno, yo puedo pagar la energía, entonces no me importa. No me importa, no, porque esa energía que vos estás derrochando le está faltando a otras personas y no es necesario, ¿no? Entonces nosotros acá, ¿por qué cuidamos la energía? Porque no la podemos pagar porque se nos corta la luz, pero allá no les importa, porque no se les corta la luz y la pueden pagar. Y no todos, Irene. Te digo que eso, a veces yo digo, el nivel de conciencia también tiene que ver con el nivel de educación, por eso es tan importante que hoy por hoy en las escuelas haya educación ambiental, y lo digo hasta desde mi entorno cercano que yo estoy. Cuando se van a duchar, duchate rápido, cuida el agua, y después cuando dicen en la costa, que bueno, como te decía, soy de la costa, y dicen, ay, nos quedamos sin agua, y es como, ¿y la cuidás el agua realmente? ¿Y cuántas acciones pequeñitas que uno piensa que, no yo, pero un montón de veces dicen, bueno, pero con eso no vas a cambiar el mundo? Quizás sí lo vamos a cambiar, porque si todos aumentamos un poquito el nivel de conciencia con esos pequeños cambios, porque toda esa energía sale de un combustible, y en este caso el combustible es combustible fósil, y esas petroleras, muchas veces digo, la persona que se va a pedir por esa petrolera que no se ponga en nuestro mar argentino para que no haya petróleo derramado en nuestras costas, para que esa flora y fauna se preserve, entiende que en su casa también tiene que poner el aire acondicionado a una temperatura acorde, que lo que llega a su plato también genera un impacto ambiental. Entonces a veces tenemos que abrir la mente, que no es solamente limitado a esa acción. Yo inclusive lo voy a decir, que un montón de veces digo, me estoy quejando desde un iPhone que no haya minería a cielo abierto, pero esta batería está hecha a base de que es, a ver, tengo un amigo geólogo que siempre me dice, todo lo que está por encima de la superficie del planeta tuvo que salir de algún sitio. Entonces siempre sale desde el fondo de la Tierra. Entonces tenemos que empezar a entender y tratar de generar conciencia planetaria para que realmente esto no siga avanzando, ¿no? Sí, lo que pasa que, mira, ahí recién escribieron que cada acción, que aunque sea pequeña, cuenta, pero yo te digo una cosa, por supuesto que eso es así, pero si no hay políticas públicas de regulación a nivel de los gobiernos, hay mucha gente que no se va a ver obligada a hacer eso. Yo te digo, el norteamericano promedio en general es bastante ignorante. Uno dice, ay, vive en Estados Unidos. Vos no sabés la cantidad de gente que me ha dicho a mí barbaridades. Bueno, a mí, fíjate, ahora se está viviendo con el tema de los antivacunas, con la gente que todavía es terraplanista, gente que niega el cambio climático, qué sé yo, cosas que realmente no se puede entender, ¿no?
Es increíble. Bueno, las Naciones Unidas te dice, siempre instan, y volviendo un poco al tema que hablábamos antes de la huella de carbono, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Justamente porque si vos podés actuar desde el lugar donde vos vivís y todos hiciéramos lo mismo, se disminuiría mucho esa huella de carbono, en general lo que se llama la huella ecológica, que es el paso que nosotros dejamos en nuestro, digamos, en la tierra a medida que vamos haciendo distintas acciones, ¿no? Lo que se llama ecological footprint en inglés, que sería la huella que vos ahí podés separar en la huella hídrica, que es la huella del agua, la huella de la agricultura, la huella de transporte, qué sé yo, todas son huellas de carbono en un punto, ¿no? Pero bueno, hay que ir yendo a esa transición. Yo hace muchos años que lo hago por conocimiento, porque bueno, además siempre me gustó el tema, estudié eso y tengo la suerte de poder hacerlo porque conozco, pero yo me propuse como obligación. A mí me encanta la docencia y por eso que cuando me jubilé de la investigación y de la gestión me quedé con las cátedras universitarias. De hecho, me piden por favor que me quede. Sí, ¿Me podrían no te reemplazar vayas nunca, tranquilamente? te amamos, claro que No, no. pero además te digo, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa, además de estar en la Universidad de Buenos Aires, estar en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una universidad donde existe la carrera de Ingeniería Ambiental, donde yo di clase, que en la UBA no existe todavía esa carrera. Entonces los ingenieros ambientales hoy, cuando se reciben, tienen laburo, pero mira, en consultoras, en empresas, en donde sea, o sea, en la función pública de todos los niveles, municipal, provincial o nacional, o sea, es una carrera que tiene cero desocupación y se van Bueno, formando los chicos. si hay alguien ahí que no sabe qué estudiar, ya sabe, ingeniería en medio Sí, ambiente, y por si son de favor. Buenos Aires, cruzan la... Mira, yo vivo en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, agarrás la ciudad de Buenos Aires, pones el dedo en el medio, está mi casa. Es cerca del Cid Campeador, ¿no? Que es donde está el centro geográfico de la ciudad. A unas 12, 13 cuadras el Museo de Ciencias Naturales, para que se ubiquen, de Buenos Aires, ¿no? Y a mí, yo por ejemplo, me cuesta menos tiempo y esfuerzo llegar a la Universidad de 3 de Febrero, porque cruzo la General Paz a la altura de Devoto, y a pocas Son cuadras nomás. tengo la universidad, que ir al centro, porque yo también doy clase en la carrera de licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de El Salvador, que es la primera universidad privada de la Argentina, y tengo que ir al centro, y para mí es un caos cada vez que tengo que ir. Ahora, bueno, en pandemia estuvimos dando clase virtual, pero ahora los últimos exámenes de diciembre los tomé presencial, y la verdad que, viste, todo el mundo salió con el auto a la calle, es caótico, a pesar de que se puede tomar transporte público, la gente que tiene auto, todos lo usan. Es Totalmente. un... Mire, porque no quiero que me queden temas pendientes, te voy a cortar un poquito acá en esto y no me voy a meter en la parte ética del consumo de animales o no, porque no es a lo que vamos a hablar, pero sí quiero que me cuentes un poquito sobre el gas metano. Hoy en las historias contaba un poco esto del rompemitos, que el gas metano no viene de los gases de las vacas, sino que viene de los eructos, de los rumiantes, que les contaba, tienen dentro del tubo digestivo el rumen, que es una parte como si dijéramos el esófago. El rumen es una parte donde digieren las vacas el pasto, que pastan y lo vuelven a la boca y lo ingresan al estómago y lo vuelven, y en ese proceso se liberan los eructos, que son este gas metano, que se escucha mucho decir, bueno, generan un daño generando efecto invernadero. ¿Es el único tipo de producción que genera? ¿Habría que bajar el consumo de carne? Si uno baja el consumo de carne, ¿realmente disminuye el efecto invernadero en el planeta? Mira, primero, bueno, te explico. El metano es un gas que hay menos cantidad que el dióxido de carbono, que también es un gas de invernadero, pero hay menos moléculas, pero son 20 veces más potentes que las de dióxido de carbono, 20 y pico veces más poderosas, ¿no? Ahora, es muy importante que se sepa que el metano no viene solamente... Primero, las vacas no son los únicos animales que tienen rumen. Vos tenés todos los camélidos, no solamente los camellos y los dromedarios de Medio Oriente o de África, tenés camélidos sudamericanos, como tenés 4 camélidos sudamericanos, que son la alpaca, la llama, la vicuña y el guanaco, que también tienen rumen y que también eructan. O sea, es también falaz cuando te dicen que es un gas de flatulencia, porque el rumen está más cerca de la boca. Por una cuestión física salen, como vos muy bien lo dijiste, como eructo. Ahora, ¿qué pasa? El metano proviene de muchos otros lugares, no solamente de ahí. Por ejemplo, los pantanos, donde se cultiva arroz, generan mucho metano.
¿Cuál es el país que tiene la mayor cantidad de población en el mundo? China. ¿Qué comen los chinos? Arroz. Un tercio de la población mundial vive en China. O sea, eso es una cuestión cultural, así como vos tenés en cada continente, ahora tenemos con la globalización todo en todas partes, pero vos pensás que cuando no existía, antes de la época de los fenicios, te estoy diciendo que empezó la gran navegación, vos tenías el arroz en Asia, tenías el trigo en Europa, el maíz en América y el mijo en África. Hoy tenés todo en todas partes. Y nosotros acá conseguimos, por supuesto, también harina de trigo, también conseguimos arroz. El mijo se lo dan a los pajaritos, qué sé yo. También se come, por supuesto, los brotes. Yo también lo como, a mí me gusta. Pero bueno, por ahí no tiene tanto, digamos, marketing como los otros productos. Pero el arroz, para cultivarlo, vos necesitas un tipo de territorio muy húmedo que genere metano, porque eso es natural, naturalmente es así. Entonces, además se produce metano, por ejemplo, por putrefacción. Por ejemplo, vos tenés, ahora que tenemos las lagunas isleñas del río Paraná, que es nuestra columna vertebral, digamos, importante, es el río más importante de la Argentina, que está por tercer año teniendo una bajante extraordinaria, incluso está por debajo del nivel del mar, el promedio. Se secaron todas las lagunas isleñas, se produjeron quemas intencionales. Yo participé el año pasado, no en el 2020, de un proyecto que me convocó un productor escenotécnico rosarino muy importante que se llama César Limonta, que es uno de los mejores de América Latina y es rosarino. Dijo, yo quiero hacer algo para visibilizar estas quemas porque nos llega todo el humo en plena pandemia de las quemas de Entre Ríos a Rosario. Y le prenden fuego intencional para sembrar soja, para criar vacas, para cualquier uso inmobiliario, para lo que sea, tienen que blanquear el terreno, lo prenden fuego y se van. Y cuando el viento sopla hacia Santa Fe, que es otra provincia, produce un problema interjurisdiccional. Entonces él dijo, yo quiero visibilizar esto, convocó un equipo de gente, todos trabajamos de manera voluntaria, yo hice el asesoramiento ambiental, y después lo convencí para presentarlo. Yo era embajadora en los premios Latinoamérica Verde y ganó el segundo lugar. Tuvo un premio muy importante y recorrió el mundo. Está dentro de mi canal de YouTube. Es un video que se tardó muchísimo tiempo en hacerlo, pero tiene 3 minutos 23 segundos y tiene una canción original de Rubén Goldín, que es uno de los integrantes más importantes de la trova rosarina. Bueno, todo unas imágenes de drones, de varios drones impresionantes. Se hizo un gran laburo y eso se visibilizó. Entonces, vos podés a través del arte, vos me contabas más temprano privadamente que a vos te gusta mucho el arte y se nota por las portadas que haces y todo eso. Yo trato todo el tiempo de integrar ciencia con arte, porque es la forma de entrar en la gente, que la gente se sensibilice. Cuando vos prohibís las quemas, hay gente a la que no le importa, por supuesto la gran mayoría nos sensibilizamos, pero hay gente a la que no le importa, pero cuando vieron esto y dijeron, ay, pero esto realmente es terrible, bueno, las quemas igual siguen hasta el día de hoy, tal vez un poco menos, pero no puede ser que la única solución para que se frenen las quemas sea estar rezando para que llueva, ¿entendés? No hay directamente que prender fuego, porque encima son fuegos intencionales. Estoy hablando específicamente en el caso del Paraná. Lo que pasa en Córdoba, en la Patagonia, es otra cuestión, porque no todos los incendios se originan de la misma manera y no todos son intencionales. En este caso son incendios intencionales, que se blanquea el terreno justamente para cultivar. Esto es una práctica que se hacía desde la época de los pueblos originarios, pero ¿cuál es la diferencia? Los pueblos originarios lo hacían en pequeñas parcelas, vivían ahí para limpiar el terreno, para generar con la ceniza un poco de nutrientes, y vigilaban esa quema, no se movían de ahí, y eran terrenos muy acotados. Lo que hace esta gente es, en terrenos enormes, prenden fuego y se van, porque ellos no viven ahí. Y el viento después lleva el fuego para cualquier parte con el humo, ¿entendés? Entonces, ese tipo de prácticas, con la cantidad de población que hay hoy, con la cantidad de demanda de agua que hay hoy, porque creció, vos pensás que encima la Argentina, un 85% de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos en el acuífero guaraní, están en la Mesopotamia y en la pampa húmeda. El otro 15% en todo el resto de la Argentina, incluyendo el hielo de los glaciares. Entonces, es muy despareja la cantidad de agua. Entonces, al Paraná nunca le prestaron atención. Cuando vos sembrás, por ejemplo, soja, que es un cultivo que chupa mucha agua, ¿por qué te crees que los chinos nos compran soja a nosotros y no la cultivan ellos? Porque ellos cuidan el agua, eso se llama huella hídrica. El agua no se cobra como insumo.
¿entendés? La soja, cuando se formó el poroto, después de ser planta, tiene lo que se llama una gran cantidad de agua virtual. ¿Por qué se llama agua virtual? Porque vos el agua real es el agua que ves, por ejemplo, en un animal o en una planta. Por ejemplo, si vos comparás, voy a decir una cosa grosera para que se entienda, una verdad de perogrullo, comparás un tomate con una manzana, ¿cuál tiene más agua real? El tomate. Comparás una medusa con un ser humano, ¿cuál tiene más agua real? La medusa, que es toda gelatinosa. Bueno, pero el agua virtual es durante todo el proceso, digamos, desde que vos plantás la semilla hasta que vuelve a ser semilla, por el caso de la soja poroto, tiene que crecer, tiene que chupar agua del terreno, y eso, toda esa agua se la llevan como agua, lo que se llama agua virtual, o dejan lo que se llama la huella hídrica, ¿entendés? Entonces, durante mucho tiempo, como el Paraná es un río tan impresionante, con un valle de inundación tan grande, no se tuvo en cuenta eso, y ahora que estamos en bajante y nos damos cuenta de lo que nos falta, ahora en realidad se ponen a pensar y dicen, es la crisis climática. No, porque es un problema multifactorial lo que está pasando en el Paraná. Yo estoy en contacto todo el tiempo, porque mira, yo hice mi tesis en peces migradores del río Paraná en Rosario. Es mi segunda ciudad, por eso me convocaron de ahí, por eso colaboré, y nos hizo hace poco un homenaje el Consejo Deliberante del Consejo Municipal de Rosario, nos dio una plaqueta, y yo estuve por Zoom, porque era un día de examen final de los alumnos con cierre de cuatrimestre, no pude ir, iba a ir y no pude, así que salí por la pantalla gigante, por el video wall, por Zoom. Y vos sabés que ahí realmente ellos la viven en carne propia. Yo estoy en contacto con toda esa gente todo el tiempo y me desespero porque digo, esto es muy difícil que vuelva a ser lo que era, porque tenemos muy poco tiempo. Los peces migradores necesitan de esas lagunas para poder criar a sus juveniles, porque durante millones de años de evolución, este antropoceno que vos mencionaste está haciendo este desastre de hacer digamos, nos olvidamos, o sea, la crisis, lo que está pasando en el Paraná es multicausal, es un modelo de producción equivocado, insustentable, que fue dejándose ser, ¿no? El laissez-faire, como dicen en francés, durante mucho tiempo, yo digo por ignorancia, por completa ignorancia, porque esto se pudo haber evitado. Y también un poco por intereses de unos pocos que se olvidan realmente. Sí, pero ¿por qué dejaron a esos? Pero ¿por qué dejan a esos pocos? A esos pocos los dejan hacer porque hay mucha ignorancia, ¿entendés? No todo es, uno puede decir, bueno, corrupción. No todo es corrupción. Hay muchas cosas que se permiten simplemente por pensar que no va a ocurrir nada. Sí. Pero no se consulta a los ecólogos, o dejan que o en general las evaluaciones de impacto ambiental son muy débiles. Mira, yo hace 35 años que evalúo informes de impacto ambiental, y la gran mayoría adolece de un montón de aspectos, son tan deficientes que me da vergüenza ajena. Es increíble cómo pueden aprobar eso, pero lo aprueban por ignorancia. A ver, haceme como un ciclo para que la gente entienda. Se hace una quema de un humedal, se planta, se hacen monocultivos, se generan estos estrés hídricos en lugares donde había muchísimo líquido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, porque estamos hablando de que cuando se hacen estas quemas se necesitan extensiones de cultivos para alimentar animales, ¿sí? Y ese es otro de los ciclos que podemos hablar, en los cuales, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos, qué es lo que decías recién de los chinos? ¿Por qué los chinos no siembran soja? ¿Sí? Porque el agua la dejan para darle de tomar a la gente, porque Exacto. Es 1/3 de la población mundial. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a poner una granja porcina argentina. ¿Qué generaría eso? ¿Qué impacto ambiental genera que nosotros tengamos una granja? Mira, eso está muy estudiado en general, la granja, la salmonicultura que se prohibió en Tierra del Fuego, por ejemplo, la minería de las multinacionales que van a otros países, el coltán, que vos mencionaste el celular, la computadora. El coltán es una combinación de columbita y tantalita que se extrae mayormente del Congo, con trabajo infantil, trabajo esclavo, y las empresas de tecnología miran a un costado porque saben perfectamente que viene de ahí, ¿entendés? Entonces, hay mucha inequidad, mucha desigualdad, mucha desesperación, mucha necesidad, y eso es lo que en economía ecológica está muy bien estudiado y se llama externalización de costos o externalidades, o sea, ir a dejar el pasivo ambiental en un lugar muy lejos de su país.
como la empresa noruega, Equinor, que quiere venir a hacer la exploración acá, ¿entendés? La exploración sísmica ultra profunda. Entonces, esto pasa en todas partes del mundo, lo que pasa es que en algunos lugares se prohíbe. Mira, Canadá, por ejemplo, yo siempre lo pongo de ejemplo, Canadá es un país donde cada ministro de cada cartera es especialista en lo que tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, la ministra de Pesca es una tipa que salió de una carrera especializada en pesquerías, ¿no? En Fisheries and Wildlife, como se dice, de la parte inglesa del oeste de Canadá. Después, el ministro qué sé yo, no sé, de la cartera que sea, es especialista en eso. ¿Entendés? Acá, la mayoría de nuestros políticos son abogados, en algún caso economistas, politólogos o nada. Sí. Andás a ver si yo No quiero decirlo, veo ningún... pero tengo que decirlo porque Nobleza obliga a Juan Cabatille. Renunciala, queremos a Irene, que Irene nos venga acá. No, yo no sirvo para ese tipo de cargas, pero por ejemplo, Cabandier tiene una... Pero mira, no, en esto Nobleza obliga, y también te voy a decir algo. Cabandier tiene una mano derecha ahí, lo que pasa es que hay que ver qué le dejan hacer y qué no. Su viceministro, que se llama Sergio Federovisky, es un biólogo, colega mío, es un tipo que sabe un montón, es una persona que tuvo muy buenas ideas, hizo muy buenas, digamos, tuvo una gran actuación como periodista ambiental, creó una fundación, la Fundación Ambiente y Medio, que, bueno, ahora en este momento están reconvirtiendo basurales a cielo abierto en todo el país, o sea, hizo cerrar, por ejemplo, el zoológico de Luján, que tenía animales de la vida silvestre, contacto con la gente, con los problemas que eso traía, o sea, no, es un tipo realmente brillante. Lo que pasa que hay que ver qué le dejan hacer y qué no, porque hay decisiones políticas que a veces no te dejan, yo te digo eso, bueno, eso lo sé porque... Es tremendo, Irene. Bueno, o sea, tiene una mano derecha de alguien tan capacitado y de repente se aprueban leyes que uno dice que vamos a destrozar toda nuestra flora y fauna marina, ¿no? Como... Sí, yo no sé, esto te digo, tendría que haber llamado más la atención, por suerte, bueno, ahora con las redes sociales todo se sabe al toque, antes era más difícil, pero vos fíjate que solamente que se haya aprobado un 30 de diciembre la exploración esta offshore ultra profunda, cuando la gente está pensando que va a ser en la cena de Año Nuevo, ¿viste? Es un poco sospechoso, porque en general pasa que este tipo de cosas en general se aprueban entre gallos y medianoche. Mientras tanto, la ley de humedales, de la cual yo participé, del texto unificado, porque había 15 proyectos y ninguna ley, que ese fue un hashtag que dio también vuelta por todo el país, ya es la tercera vez que perdió estado parlamentario, 2013, 2016 y 2021, porque quedó cajoneada y nadie la trató. ¿Por qué? Porque no se quieren meter con estos tipos poderosos que o cultivan o crían, ¿no? Cultivan distintos tipos de plantas, ¿no? O comestibles, o también puede ser la agricultura, el monocultivo forestal. Por ejemplo, acá se plantó mucho en la Mesopotamia pinos y eucaliptos. El pino viene del hemisferio norte, de Estados Unidos o de Canadá, sobre todo el pino de Oregon, y el eucalipto viene de Australia. Son árboles que no son nativos de acá, pero crecen muy rápido y se usan para hacer pasta de papel. Entonces, esos árboles, vos no sabés la cantidad de agua que chupan del suelo. Cuando la gente dice un bosque de pino, un bosque de eucalipto, no, bosque nada, un bosque se gesta a lo largo de centenares de miles, de millones de años de evolución, con montones de especies, animales y vegetales, con muchas capas distintas. Entonces eso no es un bosque, eso es un monocultivo forestal para un uso determinado, que es la pasta de papel. Irene, aprovecho a preguntarte, ¿es súper dañino para el ecosistema cuando traen árboles? Por ejemplo, hacen una plantación de pinos en un lugar donde no había pinos. Muy, porque vos pensás que cuando vos traes vos tenés dos tipos de plagas, digamos, exóticas, las que son voluntarias y las que son involuntarias. Antes de que existiera la ley de fauna y de flora, cada uno entraba y salía con la cantidad de animales y de plantas. Por ejemplo, cuando vino la inmigración, cuando acá a América del Sur, al Cono Sur, a Chile, por ejemplo, a mediados del siglo, mucho antes que en la Argentina, ¿no? A mediados del siglo, si no me equivoco, 19, sí, 1850, más o menos, cuando se empezó a expulsar de Europa a la gente con la revolución industrial, los agricultores empezaron a llegar primero a Chile, después vinieron acá a fines del siglo XIX, ¿no? Pero en ese momento se traían, por ejemplo, a la gente que vivía cerca de la Selva Negra, trajo conejos, porque decía, bueno, no sé qué vamos a comer, empezó a criar conejos, y el conejo hizo un desastre. La liebre empezó a competir, la liebre europea con la mara, que es la liebre patagónica. Siempre el animal exótico
exótico va a estar mejor posicionado que el animal autóctono, porque viene sin sus predadores naturales y sin sus enfermedades. Con las plantas pasa lo mismo. Y vos tenés también lo que son las plagas involuntarias. Por ejemplo, cuando empezaron a llegar acá los barcos de China, por ejemplo, a buscar soja, al principio venían, en la época de Menem, cuando empezó el tema de los cultivos de soja acá, venían con cuando se abrió la importación, venían con un montón de productos chinos de todo tipo, pero después, cuando se prohibió la importación, no venían muy cargados, entonces los buques de la Marina Mercante tienen unos depósitos que se llaman centinas y que tienen agua de lastre, que la cargan, eso me lo tuvo que explicar una persona de la prefectura, porque yo no entendía muy bien cómo funcionaba. Entonces, el agua de lastre le permite mantener un nivel adecuado de flotación, pero claro, cargan en el sudeste asiático, después venían acá y empezaban a largar el agua de flotación. Cuando llegaban al puerto de San Lorenzo, por ejemplo, en Santa Fe, cargaban la soja, y en el medio quedaba, en esa agua de lastre viene la larva belíger, que se llama así porque parece que tuviera unas velitas microscópicas, que no se ve, porque vos en el agua no lo ves porque está su microscopio para verlo, de 3 especies de unas almejitas que son tremendamente invasoras, que tienen una gran tolerancia ecológica a la salinidad y también al agua dulce, o sea, al agua menos salada, que es el agua de los ríos. Se metió por el río Paraná, empezó a crecer a lo loco, se metió en Yacyretá, se metió en Itaipú, empezó a frenar las turbinas, en Puerto Madero hizo un desastre. Por ejemplo, todos los desagües de los restaurantes de Puerto Madero, de los lugares, viste, donde la gente tiene las mesitas afuera, sí, viste que ahí se baldea, bueno, ahí hay una rejilla y eso va a los docks de Puerto Madero. Bueno, se iba cerrando la luz de la pluvial porque se llenaba de eso, entonces cada tanto la prefectura tenía que ir y sacarla, porque vos tenés 3 métodos para controlarla. Un método mecánico, que es ir sacándolo, pero el problema es qué hacías con eso después, no podés enterrarlo. Bueno, la mandaban a una planta de biogás en Rosario, pero todo tiene un límite. Después tenés ecosistema. Es terrible. Después tenés un método químico que es un molusquicida que no te sirve porque matás a los moluscos de acá, digamos, propios, porque la almeja es un molusco, ¿no? Como los caracoles. Y después, el otro método sería un método biológico, que sería encontrar algo que se lo coma. El problema es que acá no existe un predador. Si vos traes un predador de Asia, por ahí causa más problema porque empieza a comerse lo autóctono. Claro, mira, en Australia, por ejemplo, había un pajarito que nidificaba, viste que Australia tiene una fauna muy particular porque se separó muy tempranamente del resto de los continentes, por eso tiene marsupiales y un montón de fauna, eso daría para otro vivo, pero bueno, se separó muy tempranamente en la historia geológica de la Tierra. Acá hubo también marsupiales, pero en general estos son fósiles, y a los que quedaron vivos o se subieron a los árboles se hicieron cuevas, porque los euterios, que son los mamíferos verdaderos, compitieron y están mucho mejor preparados al tener toda la gestación internamente que un marsupial, que tiene que salir el bebé y meterse en el marsupio, ¿no? Bueno, entonces tenemos un marsupial. Tenemos muchos, sí, tenemos unos cuantos, pero están arriba de los árboles o están en cuevas, bueno, porque si no, no pudieron competir con los euterios, que son los mamíferos que surgieron después en la evolución. En Australia, como quedó separado con la Antártida, en la época que la Antártida no era tan fría como es ahora, bueno, había uno de los pajaritos que nidificaba en la tierra, que es una especie que solamente está en Australia. Cuando llegaron los ingleses en el Commonwealth, o sea, el Imperio Británico empezó viste que primero fue la cárcel del Imperio Británico, Australia, empezaron a llevar gente y empezaron a llevar perros, que no eran marsupiales, gatos, que no eran marsupiales, bueno, empezaron a comerse a los pajaritos. Entonces trataron de buscar, primero llevaron a los gatos, después llevaron a los perros que se coman a los gatos. Resulta que el gato, en vez de perseguir, el tema era que se les había producido una plaga de conejos también, ¿no? Era para que se comieran los conejos, pero los conejos corrían muy rápido, entonces al gato le venía mucho mejor comerse estos pajaritos, que lo extinguió prácticamente a la especie, ¿entendés? Entonces todas estas cosas son por ignorancia, todo esto está bien documentado en los libros de ecología histórica, digamos, en historia ambiental del mundo, ¿no? Es muy interesante. A mí me fascina, y por otro lado me aterroriza de decir, bueno, ¿cómo nadie se dio cuenta de todas estas barbaridades? Bueno, hoy no se puede hacer libremente, pero vos también tenés plagas involuntarias. Mirá cómo en los 90 empezó a llegar esta almejita, que ahora llegó hasta el Pantanal del Mato Grosso, y es una plaga, estas 3 especies de almejita, que son una plaga que no se las pueden sacar de encima con nada, ¿no? Y eso vino también en el agua de lastre, la larva, o vino también pegada en el casco de los barcos. Ahora le ponen una pintura hecha con nanotecnología que no permite que se peguen
las almejitas a la proa del barco, entonces no pueden navegar por el mundo libremente. Pero eso era algo que antes, en los 90 todavía no se hacía. Sí. Mira, esto da para muchísimo tiempo. Sí. Yo veo que nos falta, creo que nos faltan 5 minutos, ¿no? Espero que no nos saquen Nos del quedan vivo. 5 minutos y hablamos tan poquito. Mira, te voy a pedir para que ahora te tomes 3 minutitos y nos digas ¿cuánto impacto tiene que podamos separar los residuos? Porque sabemos que cuando comemos alimentos o productos alimenticios ultraprocesados, los paquetes, los plásticos, si uno genera la separación de estos o genera los ecoladrillos o empieza a tomar ese tipo de acciones, para cerrar el vivo y dejar un mensaje a ver si las personas pueden empezar a hacer pequeñas acciones. Bueno, mira, te digo, ahora te corto yo para que no se nos vaya el tiempo. Primero, el mejor residuo es el que no se genera. Esa es una frase que yo traje en los 80 en inglés de Estados Unidos y ahora la dice todo el mundo. Pero es una frase que yo nunca la había escuchado en español, ¿no? Yo la escuché en inglés en Estados Unidos de mis profesores. No es que no haya que reciclar o separar, por supuesto, yo lo hago, yo no genero residuos, porque primero que compro todo suelto, bueno, lo que todo el mundo ya sabe, que no voy a abundar con eso en el poco tiempo que nos queda, pero en promedio mundial, el reciclado, la separación y el reciclado produce el 7%, o sea, reduce y, digamos, resuelve el 7% de la basura mundial. Por eso es que el mejor residuo es el que no se genera. Yo por eso los invito a que, yo estoy en todas las redes, estoy en todos lados, estoy como Irene Wise, menos en Instagram porque ya estaba ocupado cuando puse la cuenta, que soy Wise Irene, al revés, porque si no es otra persona, ¿no? Que no soy yo. Pero los invito a que me sigan en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, como Wise Irene, en el canal de YouTube que no está monetizado, o sea que no van a estar bombardeados con publicidad para nada. Entonces, bueno, y ahí se van a enterar de más cosas. Y a vos te digo, Anto, primero te agradezco un montón y volvemos a hacer una segunda parte, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, las veces que quieras. Sí, todo el tiempo. Sí, porque sos maravillosa, sos un caudal de conocimiento. Hace poco leí una frase que decía, el conocimiento... Aporto lo que sé. La frase decía, el conocimiento pasa a ser conocimiento cuando la persona tiene la capacidad de poder exponerlo, y vos sos maravillosa haciendo esto. Bueno, soy docente universitaria hace muchos años, o sea, empecé como ayudante, seguí como jefe de trabajo práctico, adjunta, titular, o sea, si no lo pudiera hacer ahora me tengo que suicidar, ¿viste? Después de tanto tiempo. No, es mi trabajo. Pero bueno, mi especialidad es enseñarle temas ambientales a la gente que no proviene de carreras ambientales. Yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA en posgrado, en un posgrado ambiental, en económicas, en agronomía, o sea, me encanta poder hablarle a gente, bueno, los agrónomos tienen un poco más de conocimiento, pero están formateados históricamente a tener que producir a cualquier costo, ahora recién, desde hace una década que empezaron con la agroecología más intensamente, ¿no? Pero hasta hace no tanto hablaban de producir y de usar de todo, y bueno, y hoy están horrorizados porque hay otro tema también que en algún momento tendríamos que tocar, que es cómo los medicamentos que la gente toma a través de cuando pasan a la orina y la materia fecal, y eso va después a través de los ríos al mar, cómo produce feminización de muchas poblaciones de peces y de anfibios, por ejemplo, ¿no? Pasa con algunos productos derivados del petróleo, como algunos fertilizantes que se utilizaron históricamente, y también con drogas. En Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo una tesista ahora que está trabajando, que vive en New Jersey, y está trabajando como en la cuenca del río Delaware, los peces se están volviendo todas hembras, no se pueden reproducir porque el Prozac, con Z, que es la droga de la felicidad, que es un antidepresivo, que toma mucha gente, que en Estados Unidos la gente muy rica tiene muchos problemas, ¿no? Por eso es mejor no ser tan rico, ser más pobre y vivir mejor y ser felices, con menos. Bueno, todo eso es algo nuevo que se está empezando recién a conocer ahora, y las cuestiones que se están viendo son terribles, o sea, eso en algún momento tendríamos que charlarlo, si te interesa. Claro que sí, Así vas a ser recontra invitada para próximos vivos. Las veces que quieras. Es maravilloso todo. Nos quedó para hablar de plásticos, un placer. Microplásticos, agrotóxicos. Bueno, tengo tres webinares y 2 vivos de microplásticos en YouTube, así que búsquenlo ahí. Sí. Y si vayan a las redes de Irene, vayan a seguirla. Sí, se pueden suscribir, no tienen publicidad. Yo les digo, no quise la monetización, la rechacé, así que, o sea, es un servicio. Yo le quiero dejar eso a mis hijos y a mis nietos. Súper Lo demás, generosa.
súper generosa, Ire. Vayan realmente si quieren aumentar un poquito el nivel de conciencia, si quieren empezar a hacer algo para este planeta que, como dijimos el otro día cuando nos promocionamos este vivo, no hay planeta B, así que si queremos cuidarlo, vayan a seguirle a Irene, que tiene un montón de contenido para despertar la conciencia. Sí, todos los días subo, bueno, algunos videos, vos también me los likeás, la verdad que ayer subí un video muy lindo, hoy también, no solamente míos, de otras personas, ¿no? Por ejemplo, me encantó un video de Harrison Ford, cuando habló en Naciones Unidas, Hermoso. En 5 minutos dijo todo. Sí. Todo lo que se puede decir, así que bueno, vamos a tener muchos vivos, Sí, así y que sos súper ahí nos van a generosa y tu aceptar, como que cuenta ya son. está creciendo extraordinariamente. Ah, no sé, no soy ninguna influencer. La cuenta tuya es tremenda, la mía no. Es una cuenta muy modestita. No hace tanto que tengo Instagram, así que es una cuenta muy modestita, Yo pero con también soy mucho gusto. nueva. Yo, mirá, Bueno, empecé, pero lo que pasa que, bueno, la nutrición atrae mucha gente y vos tenés pacientes, que no es mi caso, es diferente, ¿viste? Pero empecé bueno, en pandemia y de a poquito cuando uno le da yo contenido también. de valor a la población necesita de tener estos recursos y a veces no tiene el acceso económico, así que está buenísimo que tengamos estos espacios. Se nos corta el vivo. Ahí me puso 10, Bueno, les mando 9. un beso a todos, hasta muy pronto. Besos, Nos vemos besos, muy besos. pronto. Gracias, Santo. Muchas gracias. Buenas vibras. Te quiero, Ire. Besos a toda la comunidad. Tú Adiós. también.